Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos y muchas gracias por sumarse a Programmers Week. Mi nombre es Donato Gil, yo soy el Community Manager del área de QA para Cognizant Soft Vision y hoy tengo el placer de presentar una invitada muy especial, Nadia Cavaleri. Particularmente yo la sigo mucho por YouTube porque tiene contenidos muy interesantes, pero entiendo que existe más de una plataforma donde ella usualmente comparte muy buena y de última data e información con nosotros. Nadia es ingeniera y es psicóloga y hoy nos viene a presentar algo que no tenemos muy en cuenta, sobre todo cuando tenemos los niños enfrente de nuestros dispositivos. Así es que, bueno, Nadia, mucho gusto. Eh, Te dejo vía libre y estamos atentos a las preguntas para el final de la charla, ¿sí? Excelente, bueno, muchas gracias Donato, buenas tardes a todos y también gracias a Cognizant Soft Vision por invitarme a este espacio. Felicitaciones por la iniciativa de la Programmers Week, creo que está buenísimo que se festeje con capacitaciones gratuitas, esto del Día del Programador, más que el día una semana y que no solamente sea para los programadores, sino para todos los que participamos, intervenimos, contribuimos a lo que es el maravilloso mundo del desarrollo de software. También agradecer a los kits que nos estuvieron o que me estuvieron proveyendo para mis seguidores, tal como decías, estoy en distintas redes sociales, muy activa en YouTube, habíamos lanzado un desafío muy alineado a la Programmers Week de qué le regalarían a un programador en su día, y Pablo Hermosilla y Bruno Jair Barros ganaron ahí con un día sin reporte de defectos y una aplicación que autofixe los defectos, así que también muchas gracias a todos los que participaron y a ustedes por sponsorear estos videos. Ahora sí, entrando un poquito con el tema respecto de esta charla, siempre me gusta como ponerme en los zapatos o ponerme en el lugar o llevarlos a ustedes al lugar de los usuarios o del lugar donde voy a dar esta charla, ¿no? Entonces, les pediría que hagan como un pequeño ejercicio de que se imaginen por un momento que ustedes se van a bajar una aplicación que tenían muchas ganas de usar, entonces entran a su App Store o a donde sea, se descargan la aplicación y cuando la quieren usar, la abren y se dan cuenta que está en un idioma que ustedes no hablan. Alemán, chino, ruso, no sé, el que sea que ustedes no hablen y que no sea un idioma muy intuitivo, ¿no? Entonces, ¿cómo se sentirían en ese caso, ¿no? ¿Por dónde arrancarían? ¿Creen que podrían usar esa aplicación o no? Entonces, probablemente lo que pase es que ustedes se frustren ni bien la abran, que no puedan hacer nada, no puedan llegar muy lejos, que si les aparece un mensaje con dos opciones no sepan qué contestar. Entonces, simplemente esto como para arrancar y para ponernos un ratito en el lugar de qué le pasa a los niños cuando estamos usando o cuando están usando ellos una aplicación cuando por ahí ni siquiera saben leer ni escribir, ¿no? Entonces, por más palabras, por más explicaciones que nosotros pongamos, los niños no van a entender lo que les estamos queriendo transmitir, y este diseño, este testeo y este desarrollo de aplicaciones para niños requieren como ciertas cuestiones a tener en cuenta que son las que vamos a estar hablando en esta charla. Antes que nada, agrego algunas cositas más de las que me presentó Donato. Trabajo en testing y calidad de software hace más de 16 años. Es algo que realmente me apasiona, me encanta. Por eso comparto mis experiencias, mis conocimientos activamente en las redes, en YouTube principalmente, pero también estoy muy activa en Twitter y en LinkedIn. Gracias al testing descubrí que uno de mis hobbies es viajar, porque pasé por distintas conferencias y ahí le empecé a tomar el gustito. Soy psicóloga, también soy organizadora de Argentesting, que es el Congreso Argentino de Testing, a quien invitamos a todos en octubre, sí, a capacitarse también gratuitamente. Y bueno, pasemos directamente ya de lleno, ahí en el pie de las slides están todas mis redes sociales para que me puedan encontrar por ahí. Pasemos de lleno a el tema en cuestión. No sé si alguno tuvo la experiencia de querer probar un software para niños, pero a priori uno cuando empieza a trabajar en este tipo de proyectos, como lo hace en cualquier otro tipo de proyectos, lo que pasa es que uno empieza armando una estrategia, planificando, acordando los entregables, pensando fechas,
y un montón de cosas que se hacen durante la planificación del proyecto, pero a veces pasa que no se considera durante la planificación y durante el armado de esta estrategia el tema de los usuarios. ¿Alguna vez se preguntaron ustedes durante esta etapa de planificación, ¿para quién es el sistema que estoy desarrollando? ¿No? A veces uno lo da por sentado, lo da por obvio, piensa que no tiene ninguna particularidad ese tipo de usuarios, y en realidad sí que es muy importante porque eso nos va a guiar ciertas cuestiones de diseño, ciertas decisiones de diseño que tengamos que tomar. Entonces, en esta charla lo que vamos a ver es qué pasa cuando los usuarios del sistema son los niños, ¿no? Y qué cosas hay que tener en cuenta. La primera pregunta sería como, ¿es lo mismo diseñar software para un adulto que para un niño? Bueno, no, si no, no estaría dando esta charla con las lecciones que aprendí en un proyecto donde esto pasaba. Pero la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cuál es la principal diferencia entre los niños y los adultos? ¿No? ¿Y cómo eso impacta en las pruebas? ¿No? Em, Acotando la pregunta sería, ¿cuál es la principal diferencia entre un niño y un adulto que nos compete a nosotros al momento de testear? Y esta es la principal diferencia que encontramos, ¿sí? Que los niños todavía están ahí como loading, ¿no? A mí me gusta decir como que están cargando, como que la barrita se está cargando, todavía no está llena, todavía no están totalmente desarrollados. Ellos están en pleno proceso de desarrollo cognitivo, de desarrollo motriz, de desarrollo socioafectivo. Entonces, esto implica que ellos van a tener un montón de limitaciones al momento de usar las aplicaciones y que nosotros debemos considerar esas limitaciones, tanto al momento de testearlas como al momento de diseñar o de desarrollar ese software. Esas limitaciones son las mismas que tienen los niños al interactuar con el mundo real y por lo tanto se van a trasladar al momento de interactuar con las apps. Entonces es importante que antes de meternos en estas cuestiones propias de diseño y de desarrollo, charlemos un poquito brevemente, porque yo sé que esto no es un webinar ni un seminario de psicología, aunque me traspasa por una de mis profesiones, pero es importante que sepamos estas cuestiones. Y este señor que ven acá en pantalla se llama Jean Piaget, que fue un psicólogo y un biólogo suizo, que hizo grandes aportes a la teoría del aprendizaje, y planteó que hay 4 etapas en el desarrollo cognitivo de los niños, ¿no? Y estas 4 etapas son estas que ven acá. No vamos a entrar en el detalle de todas esas etapas, pero sí es importante que por ahí tomemos algunos ejemplos de algunas etapas para que vean un poco cómo se va desarrollando y cómo podría impactarnos eso. Y después, a continuación de esto, vamos a empezar ya de lleno a charlar de los temas que nos impactan más directamente. Estas etapas están diseñadas por edad, ¿sí? Entonces, en la primera etapa, por ejemplo, es la sensorio-motora o sensorio-motriz. Cuando el niño nace, no hay una diferencia entre lo que es él y el mundo exterior, ¿no? Creen que son una única cosa. Y a través de distintos mecanismos va separándose de lo que es el mundo exterior de lo que es él, ¿no? Entonces empiezan a elaborar acciones de causa-efecto. Si toco acá la pelotita y se mueve, ¿no? Entonces la próxima vez que toco la pelotita se mueve, bueno, cada vez que toco una pelotita se mueve, ¿no? Lo mismo pasa con los botones de la aplicación. Si cada vez que presiono este botón hace tal sonido, bueno, va incorporando de esa manera que cada vez que hay una acción, sí hay una consecuencia. Y lo que pasa en esta etapa es que esos comportamientos les resultan muy placenteros, ¿sí? Entonces, lo placentero de esta etapa es la repetición. Si no sé si tienen niños de esta edad, en mi caso sí, tengo un bebito, y todas las noches quiere que le lea el mismo cuento, ¿sí? Porque justamente lo que causa placer es la repetición. Entonces, si estamos diseñando software para este rango etario, es importante que hagamos acciones repetitivas. Pongamos botones bobos, ¿sí? Por llamarlos de alguna manera, que al presionarlos siempre hagan lo mismo, porque eso es lo que les va a gustar a los niños de esta etapa, ¿sí? No sé, el perro que ladra y siempre que presionamos el perro ladra, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cosas, por ejemplo, que deberíamos tener en cuenta en esta etapa. Después hay una etapa preoperacional o preoperativa, donde empieza a aparecer la capacidad simbólica, que más adelante vamos a ver qué quiere decir esto, pero a priori van a empezar a entender que algo es un juego, van a empezar a incorporar lenguaje, van a empezar a entender algunas imágenes, empiezan a aparecer los números. Y otra característica que tiene es
la centralización, digamos. Ellos se van a concentrar en determinado aspecto de la aplicación, ¿sí? Entonces, es importante no dispersarlos muchos. Por ejemplo, si nosotros les mostramos dos vasos que tienen la misma capacidad para introducir agua, pero uno de ellos es más largo que el otro, cuando le preguntemos cuál tiene más agua, probablemente digan el de la derecha, porque solo se van a enfocar en la longitud, pero no en el ancho, ¿no? Entonces lo mismo pasa si empezamos a introducir muchas cosas en la interfaz. Se van a perder de vista el resto. Y además algo importante de esta etapa, que después le voy a contar con un ejemplo concreto, es que no conocen la reversibilidad, es decir, no pueden deshacer mentalmente una acción que ellos hayan hecho, ¿sí? Si yo tengo una slide con un dibujito y después le agrego otro dibujito, no pueden autohacerse doble clic y decir, ah, la slide previa no tenía esta parte, ¿sí? No pueden deshacer algo mentalmente. Después está la etapa de las operaciones concretas, donde empiezan a utilizar la lógica, empiezan a entender que las cosas pueden revertirse, ¿sí? Que empiezan a clasificar los objetos con ciertos criterios, que empieza a aparecer el concepto de la transitividad. Y por último, la etapa de las operaciones formales, desde los 12 años en adelante, donde ya pueden empezar a hacer hipótesis sobre los hechos, establecer causas-efectos, pero mucho más complejas, aparece el razonamiento hipotético deductivo, pueden pensar en abstracto, ¿no? Es como que ya es un pensamiento mucho más adulto. Entonces, la primera conclusión de todo esto que yo les conté hasta acá es que no es lo mismo testear o diseñar un software para un niño de 2 años que de 6 o de 10, ¿sí? Porque están en etapas evolutivas distintas. Entonces, pueden y no pueden hacer cosas distintas. Entonces, no solamente tenemos que tener en cuenta que son niños, sino que además la siguiente pregunta es, bueno, ok, ¿niños de qué edad van a ser los usuarios de mi sistema? Distintos con los adultos, ¿no? Que uno en general diseña un sistema y más allá de cuestiones de accesibilidad que por ahí tiene que tener en cuenta, uno no se fija mucho más en otras cuestiones que diferencien un rango etario del otro, ¿no? Eh, Diferentes, por ejemplo, si tuviéramos que testear un software para jubilados, ahí sí deberíamos volver a considerar estas limitaciones que podrían tener esos adultos. Entonces, en definitiva, la primera conclusión es que no es suficiente decir vamos a desarrollar un sistema para niños, sino que debemos pensar para qué niños, ¿sí? Em, entonces, hasta acá vimos que los niños son diferentes que los adultos y que los niños además son diferentes entre sí. Sepamos también que además de esas diferencias hay cosas que ellos tienen en común y que nos van a impactar directamente en el desarrollo y en el diseño de nuestro sistema. ¿Y cuáles son esas cosas que los niños tienen en común? Bueno, lo primero es que son nativos digitales, es decir, que empezaron a interactuar con los sistemas mucho antes que nosotros, ¿sí? Pero a diferencia de nosotros, que por ahí empezamos con una computadora de escritorio, y eso delata ya un poco mi edad, probablemente ellos empezaron con dispositivos móviles. Es re común ver a los chicos con los celulares o con las tablets, sobre todo cuando los padres quieren que se queden quietos, ¿no? Que le dan el celular y lo manejan súper bien. Entonces, ellos aprendieron y están habituados a hacer gestos que después cuando por ahí pasan a una notebook o a una compu de escritorio no los tienen, ¿no? Entonces, es importante que las aplicaciones que nosotros desarrollemos tengan todos esos gestos que ellos están acostumbrados a hacer, ¿no? Por ahí scrollear la página con la mano, o hacer todo, no sé, si dar vuelta y que se haga el resizing, ¿no? Entonces nuestras aplicaciones para niños tienen que poder soportar esos gestos con los que ellos ya están habituados. Y asociado a esto, otra característica es que a los niños no les gusta ser meros espectadores. Si ellos quieren interactuar con las aplicaciones, ellos quieren tocar a los personajes, quieren vivir las experiencias en primeras personas. Entonces, si nosotros les vamos a desarrollar aplicaciones donde ellos son meros consumidores pasivos, se van a aburrir y la van a dejar de lado. Entonces, es importante que siempre haya call to actions en estas aplicaciones. Por otro lado, también es importante evitar la frustración. Y aquí hay una diferencia entre los comportamientos de los niños y de los adultos. Los niños se frustran muchísimo cuando un sistema anda lento, ¿sí? Muchísimo, pero muchísimo más que nosotros los adultos. O sea, ellos no quieren esperar. De hecho, si los ven en la vida cotidiana, son súper ansiosos y quieren todo ya. En cambio, a nosotros lo que nos pasa, a los adultos, es que
nos frustramos cuando la aplicación no anda como esperábamos o cuando da errores. En general esa sensación de, uy, no sé qué hacer porque me dio un error, ¿no? En cambio, los niños no se frustran tanto por eso, lo toman como un desafío y son más perseverantes que los adultos en intentar resolver ese problema. Incluso cuando tienen menos herramientas que nosotros para poder resolver esos problemas, porque de hecho tienen menos experiencia que nosotros interactuando con los sistemas. Entonces, por supuesto que a pesar de que nuestros usuarios sean perseverantes para resolver esos problemas, si podemos prevenir los problemas, mejor. Si podemos prevenir esos errores o dar facilidad para reponerse bien ante esos errores, mejor, ¿no? Entonces, cualquier intento que hagamos en realidad cualquier intento que hagan ellos por resolver un error que les aparezca va a requerir mucha carga cognitiva y nosotros eso lo tenemos que evitar, ¿no? Entonces, en relación a este punto, vamos a tener que hacer unas buenas pruebas de performance, poniendo foco en los tiempos de respuesta, porque como les decía, hay una gran frustración si la aplicación tarda mucho, ¿sí? O sea, un mucho entre comillas, porque lo que es mucho para un niño no es mucho para nosotros. Y también va a requerir que hagamos buenas pruebas funcionales para reducir la probabilidad de que aparezcan errores y también buenas pruebas de usabilidad con el foco en la prevención de los errores. Y recién les decía que para los niños no es fácil resolver problemas porque no tienen experiencia resolviendo problemas, ¿no? Entonces eso les va a llevar una gran carga cognitiva. Asociado a esto, otro punto que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, tenemos que reducir esa carga cognitiva de las interfaces. Y eso implica que, o sea, es probable que ustedes me digan, bueno, está bien, pero la carga cognitiva hay que reducirla siempre, no solamente cuando los usuarios son niños, o sea, cuando los usuarios son adultos también. Sí, es cierto, pero lo que pasa es que este punto se vuelve más importante cuando nuestros usuarios son niños, porque los niños tienen menor capacidad de atención, de concentración y de memoria de trabajo. ¿No? Entonces, si ellos ya tienen esta limitación y encima las interfaces están sobrecargadas, se van a dispersar mucho más que nosotros y muy fácilmente, entonces no van a poder concluir con las tareas que les proponemos. Entonces, ¿qué quiere decir reducir la carga cognitiva de las interfaces? Bueno, quiere decir que debemos ver que la complejidad de la tarea que le estemos pidiendo a ese niño esté de acuerdo a sus posibilidades de acción, que la organización de la información que se muestra en pantalla guarde cierta coherencia, cierta relación, y que la cantidad de información no sea abundante, sino abrumarlo, que se limite a que sea la necesaria. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los niños leen mucho menos que los adultos, ¿no? Algunos por ahí por una limitación evolutiva, digamos, de que todavía no aprendieron a leer, pero otros simplemente porque son vagos y no quieren leer, ¿no? Entonces, una de las dificultades que tenemos al diseñar software para niños es que el nivel de lectura de nuestros usuarios no solo es menor, sino que además es variable, ¿sí? O sea, no todos nuestros usuarios van a leer de la misma manera. Y eso es una complejidad que nos agrega. Entonces, por este motivo, las instrucciones que nosotros demos para que ellos puedan alcanzar el objetivo que les pedimos, ya sea jugar o cumplir con una determinada tarea, esas instrucciones tienen que ser claras. ¿Sí? Tienen que ser claras, pero no tienen que ser eh, prescriptivas, digamos. No hay que obligarlos, ¿sí? Hay que darle también cierto margen de acción y cierta libertad, lo cual resulta un poco complejo hacer el trade-off entre ambos extremos, ¿sí? Para que esto sea posible, lo que podemos hacer es introducir animaciones, videos que expliquen cómo se hace para alcanzar ese objetivo. Y si además estos videos y estas animaciones tienen audio, mucho mejor también, porque llaman la atención. Y yo recién les decía que debemos ser claros, pero no debemos ser prescriptivos. Y esto lo decía por una experiencia que traigo para compartirles. Hay un caso que publica Jacob Nielsen en sus estudios, porque cuando me tuve que meter con este tipo de cosas, eh, Jacob Nielsen fue una de las referencias, así que los invito a leerlo. Si no lo conocen, él es junto con Donald Norman los padres de la usabilidad, ¿sí? Y Jacob Nielsen planteó también las 10 heurísticas de usabilidad. Entonces ahí tienen como un montón de contenido y uno de los casos de estudio que él proponía era que había un niño de 7 años que estaba usando una aplicación y que para poder continuar la aplicación le decía, hace clic con el mouse sobre el cubo. ¿Sí?
Un mensaje que a priori pareciera ser bastante claro, ¿no? Aún para un niño de 7 años. Pero ¿qué pasa? ¿Es prescriptivo? Sí, es prescriptivo. Y veamos por qué decimos que es prescriptivo. Los niños menores de 9 años prefieren el uso del trackpad, ¿sí? Porque el mouse requiere una precisión motriz que ellos todavía no adquirieron. Entonces, prefieren usar el trackpad. Es como cuando nosotros aprendemos a escribir, ¿no? Lo hacemos primero con elementos que son más gordos, más grandes, ¿no? Como un marcador que requiere menos precisión, y después empezamos a usar por ahí un crayón, un lápiz, una lapicera, así es como que es gradual esa transición. Bueno, en el caso de Haití pasa lo mismo, o sea, ellos empiezan con el trackpad y después, bueno, tal vez irán a un mouse. Entonces, si la única manera que ellos tienen de hacer clic es con el mouse, estamos en problemas, ¿sí? Si la única forma de que nosotros le decimos hacer clic es con el mouse, estamos en problemas porque no puede concluir su tarea. ¿Qué pasó en este caso? El niño de 7 años se frustró y no pudo concretar la tarea, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, esto se resuelve en el caso por caso, ¿sí? No es que yo les voy a dar una heurística o una instrucción y entonces sus aplicaciones van a quedar adaptadas para niños de 7 años o de X años, sino que es el caso por caso. Y en este caso, ¿cómo se resolvió? Bueno, alcanza, por ejemplo, con decir hacer clic sobre el cubo sin indicar que sea con el mouse, ¿no? Esa es la parte más prescriptiva. O tal vez alcanza con mostrarle un videíto de algo, o sea, moviendo el cursor sobre ese botón y sobre el cubo y haciendo clic, ¿no? Haciendo el efecto del clic. Y en este caso hay algo más que se pone en juego, que es la capacidad simbólica del niño. La capacidad simbólica es lo que a nosotros nos diferencia del resto de los animales, ¿no? Es lo que nos permite evocar un objeto o una situación sin que esté acá con nosotros actualmente, digamos, sin que se perciba actualmente. Es lo que nos permite hacer uso de signos y símbolos y entendernos, lo que nos permite hablar, lo que nos permite, por ejemplo, si yo ahora digo manzana, nos podemos representar todos una manzana y sabemos de lo que estamos hablando. Ahora, si yo le digo a un niño o a un bebé por ahí, manzana, y no se va a poder representar una manzana. ¿Por qué? Porque la capacidad simbólica está en pleno proceso de desarrollo. Esta capacidad simbólica también es la que nos permite no tomar las cosas literalmente. Entonces, si nosotros le decíamos hacer clic con el mouse sobre el cubo, no es que el niño va a hacer clic con el mouse porque es obediente, sino porque tal vez no tiene otra forma de interpretarlo, ¿no? Entonces, es porque esta capacidad simbólica se está desarrollando. Es lo que nos permite entender que las cosas pueden no tomarse literalmente, que una ironía es una ironía, que un poema es un poema y que un chiste es un chiste, ¿no? Entonces, esta también es otra cuestión que tenemos que tener en cuenta. Y recién les decía que una forma de ser claros es a través del uso de videos, ¿sí? O de audios, ¿sí? Y esos audios cuando son, nos ayudan mucho a explicar, ¿sí? También tenemos que saber que los audios y los videos también pueden llegar a ser distractivos, perturbadores para ellos, y entonces tiene que haber como un buen balance. Em, Otro punto también que es importante es el tema de los mapas mentales, ¿sí? Los modelos mentales. Lo que hay que hacer es apelar a los modelos mentales que los niños tienen, es decir, a lo que ellos ya conocen, o sea, ellos ya tienen una idea de cómo es el mundo. Entonces, lo bueno es apelar a eso. Por ejemplo, yendo al caso de los adultos, la primera vez que ustedes vieron un GPS, seguramente lo entendieron porque el GPS tiene el modelo mental de un mapa, ¿sí? Y ustedes seguramente ya habían interactuado con los mapas. Entonces, cuando vino el GPS, ustedes dijeron, ah, esto es parecido en tal aspecto, y entonces fue fácil esa transición hacia un GPS. En el caso de los niños hay que apelar al mismo recurso, ¿sí? Hay que apelar a los modelos mentales que ellos ya tienen, porque ya tienen cierto conocimiento de cómo funciona el mundo. Entonces, si nosotros planteamos ciertas metáforas o ciertas analogías, podemos hacer que se comprenda mejor lo que queremos transmitir. Por ejemplo, cuando yo era chica, estaban esos libritos donde ya venían dibujados con líneas en negro y yo tenía que pintar con un crayón o con lo que fuera, pero ya el dibujo venía. Bueno, ¿cómo sería hacer un modelo mental de eso? Bueno, hay aplicaciones que uno, digamos, ya viene el dibujo en negro, viene la paleta de colores al lado, y entonces uno hace clic en el color, hace clic en el área y se pinta solo, ¿no? Entonces eso es
un modelo mental de algo que ya existía. Em, entonces, está bueno apelar a esos modelos mentales. Asociado a esto, también un ejemplo de, de lo que les contaba al principio cuando les mencionaba las etapas, les decía que en la segunda etapa no existía la capacidad de revertir. ¿Y qué pasó? Nosotros estábamos probando, por ejemplo, esta partecita de la aplicación donde uno selecciona la paleta de colores y pinta, y le habíamos puesto un botón de deshacer. Claro, ningún niño de esa edad a la que se lo estábamos presentando presionaba el botón deshacer y nos preguntábamos, ¿pero por qué? Bueno, justamente por esto, porque para ellos el concepto de deshacer no existía. Y entonces no usaban el botón deshacer porque para ellos no era algo útil, no era algo posible, ¿no? Entonces, pensar también, ese fue otro aprendizaje, digamos, de que ese botón estaba en vano ahí. Entonces, un poquito a modo de conclusión, ¿cómo capitalizamos todo esto que les fui nombrando para aportar valor desde testing y desde los diseños cuando estamos construyendo aplicaciones para niños? Lo primero, bueno, hacer foco en mobile testing porque son los dispositivos de su preferencia y no solo de su preferencia, sino con los que aprendieron a conectarse a este mundo, digamos. Por otro lado, el tema de incluir llamados a la acción, como les decía, no, no quieren ser meros espectadores, quieren ser protagonistas. Entonces, convoquémoslos desde la aplicación que estemos desarrollando. Hacer pruebas de performance, ¿sí? Porque para reducir esos tiempos de respuesta, eso tiene que ser lo más rápido y lo más inmediato posible, la respuesta del sistema. Prevenir errores de los usuarios y del sistema porque no tienen posibilidad o experiencia en resolverlos. Mantener las interfaces simples, no sobrecargadas, no complejas. Considerar que hay distintos niveles de lectura. Entonces, no siempre poner las explicaciones o las instrucciones en modo texto, porque hay muchos que se van a quedar afuera de nuestras consignas. Ser claros pero no rígidos, esto de no ser demasiado prescriptivos. Considerar la capacidad simbólica que todavía se está desarrollando y apelar a los modelos mentales que los niños ya tienen. En definitiva, la conclusión que yo saqué de todo esto es que probar software para niños es muy diferente a probar software para adultos, a pesar de que todos nosotros tenemos un niño adentro. Así que con eso termino la charla. Espero haber sembrado una semillita para insertar curiosidad en ustedes respecto de este tema. Y ahí tienen mis redes sociales para contactarme por cualquier duda, consulta, sugerencia o para que sigamos las conversaciones por ahí. Donato, todo tuyo. Bueno, Nadia, muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado más que claro el concepto que querías demostrar acá. Con respecto a lo que mencionaste anteriormente, yo tengo algunas dudas sobre, me quedó muy claro cómo deberíamos afrontar el testing desde el punto de vista del testing en sí, pero ¿qué pensás vos de acuerdo a la exposición o a la cantidad de exposición que deberían seguir teniendo los niños con diferentes dispositivos? Bueno, ese es como un tema súper rico para el debate. Mm. Particularmente si me pongo el sombrero de madre, diría que cuanto menos mejor. De hecho, mi bebé tiene, bueno, ya no está bebé, está en la transición, 1 año, y todavía la verdad es que no le di el celular, no lo expuse a esas pantallas. Veo muchos otros bebés más chicos que tal vez sí ya interactúan, pero lo que sí me parece interesante es que podamos controlarlo, ¿no? Que cada padre tome la decisión que quiera, pero que pueda controlarse. Entonces, las aplicaciones tienen una parte en general de control parental donde uno puede ir haciendo el tracking de el tiempo que consumen, o por ahí puede bloquearlo en ciertos horarios para que durante el almuerzo no lo usen o durante las horas de tarea. Entonces, también ahora con el sombrero por ahí de tester o de analista o de PO, poder incorporar esa funcionalidad dentro de los sistemas que nosotros estemos construyendo. Bien, buenísimo. Sí, a eso quería ir y era sobre todo al tema de poder traquear de alguna forma la cantidad de horas o la cantidad de tiempo que estamos exponiendo a los niños a estas aplicaciones. Bueno, ante todo, muchísimas gracias de nuevo, Nadia,
por presentar acá con nosotros, por participar de la Programmers Week. Gracias a todos los que asistieron. Por favor, sigan a Nadia. La verdad que el contenido que ella comparte es más que interesante y súper útil para todos los que estamos en el área. Y bueno, van a seguir las charlas con respecto a esto y otros temas muy interesantes también en el transcurso de la semana, así que los estaremos viendo por aquí.